Señor, queremos pedirte de tu gracia para que podamos ser transformados a tu misma imagen. Tú eres santo, 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 como ahorita lo cantábamos, Señor. Y no hay manera en que nosotros pudiéramos acercarnos si tú no haces esa obra en nuestros corazones. Si tú no eres el que nos impulsara a ser así, a buscarte, a ser santos como tú, Señor. Te pedimos que a través de este estudio tú nos abras nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y podamos responder de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Sí, existe un libro que se llama Levítico. Ok. Bueno, vamos a iniciar este estudio. Para comenzar, decir que Levítico significa relativo o perteneciente a los levitas. Por eso se llama así, que son una tribu de Israel, ¿verdad? Los levitas. Y este libro forma parte de los libros de la ley de Moisés o Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y están escritos de manera secuencial cada uno de ellos, por lo que Levítico comienza donde Éxodo termina, ¿verdad? Entonces es bueno recordar de qué trató Éxodo. ¿Te acuerdas que vimos Éxodo aquí? Bueno, Éxodo trató de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y les dio un pacto en el monte santo, el monte Horeb, el monte Sinaí, a través del cual ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios. Por desgracia, ellos no tardaron en romper el pacto porque desobedecieron a Dios. ¿Qué se hicieron? Se hicieron un becerro de oro justo cuando Moisés venía bajando con las tablas del pacto, ¿verdad? Entre muchas otras ofensas que hicieron contra Dios en el desierto después de haber sido sacados de Egipto. Eso significa que su relación con Dios quedó rota, aunque ellos hicieron un tabernáculo en el cual habitaba la gloria de Dios, y de eso termina hablando el libro del Éxodo en el capítulo 40. De todas maneras, ni Moisés ni ellos podían acercarse a la gloria de Dios, es decir, a la presencia de Dios. No podían. ¿Por qué? Por su pecado, porque su pecado los apartó de Dios. Por eso, en el libro de Levítico, ¿estás ahí conmigo? En el capítulo 1, verso 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él, ¿qué dice ahí? Desde el tabernáculo de reunión. Si te das cuenta, Moisés no podía acercarse a la presencia de Dios. No estaba dentro del tabernáculo, sino que estaba fuera del tabernáculo porque no podía entrar por su pecado y por el pecado del pueblo. ¿Ok? Por eso Dios le tuvo que hablar desde el tabernáculo para establecer una forma de poder entrar. Ahora, este libro de Levítico muestra cómo Dios provee esta forma para que este pueblo que es malo y pecador, el pueblo de Israel, no hablando específicamente de este libro, pueda acercarse y relacionarse con un Dios que es santo. ¿Y cómo es esta forma? Ellos también tienen que ser santos. Por eso, el verso clave de Levítico es el capítulo 19, verso número 2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. También esta idea se repite en varias porciones de Levítico. En el capítulo 11, verso 45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. E incluso Pedro más adelante también repite la misma idea y al rato lo vamos a leer. Pero si te das cuenta, no había manera de acercarte a un Dios tan santo, 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 si tú no eras santo. Por eso es que Dios tenía que componer esto, para que pudieran acercarse y entrar al tabernáculo de reunión y poder entrar a la presencia de Dios y tener comunión con su Dios. Ahora, ¿qué significa esto de santo? Porque lo hemos estado diciendo ahorita varias veces, ¿verdad? Pero ¿qué significa santo? Hay dos palabras muy comunes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que se traducen así. En el Antiguo es una palabra llamada kadosh y en el Nuevo Testamento es una palabra agios. Pero ambas significan algo que está separado, apartado o dedicado. Es decir, algo o alguien separado del pecado en todo sentido, moral, espiritual y físico, para estar dedicado a
Dios, para tener comunión con Él y para poder servirle. Eso es santo. Y es un atributo de Dios. Él es santo, es decir, en su naturaleza Dios es así. Él es apartado de todo pecado o impureza. Pero también significa que Él es puro, bueno, justo, vivo, etc. Él es perfecto. Eso es santo. Y por tanto, nada que sea impuro o pecaminoso puede acercarse a su presencia sin ser consumido por su santidad. Porque la gloria de su santidad es tal que cualquier cosa oscura, maligna, en tinieblas, se deshace. Es como cuando tú prendes la luz de tu cuarto, se disipa la oscuridad. De igual manera, no podría nadie estando impuro estar en la presencia de Dios, porque moriría. ¿Ok? Y de esto, un ejemplo lo vamos a ver en el capítulo número 10. En el capítulo número 10 hay dos hermanos que son sacerdotes en el tabernáculo. Se llamaban Nadab y Abiú. Y ellos menospreciaron esta verdad. Menospreciaron el hecho de que Dios al que se acercaban era un Dios santo, santo, santo. ¿Y qué hicieron? Pues como que no les importó ser santos tampoco ellos. ¿Y qué sucedió? Murieron. Los dos fueron consumidos en la presencia de Dios. Así que démonos cuenta, la santidad para Dios es algo muy serio. Y no solamente para su pueblo, sino para todos los cristianos el día de hoy, que somos la iglesia de Dios. Y a través de esto vamos a ver cómo realmente Dios quería que tomaran en serio su presencia. Y también nosotros, Dios quiere que tomemos su presencia en serio y su santidad en serio, con toda la reverencia que un Dios santo demanda. Ahora, hablando del pueblo de Israel, el pecado, aparte de separarlos, rompía su relación con Él. Eso era algo que era bien notorio. Por eso Dios quería unirlos a Él. Y esto también, en el contexto en el que vivían, era una diferenciación, digamos así. ¿Por qué? Porque Dios, a través de mostrarse tan santo como es ante su pueblo y ante todos los alrededores, estaba diferenciándose del resto de las deidades que eran paganas de aquella época. ¿Okay? Entonces, al mostrar a un Dios así, el pueblo, al mostrar una reverencia hacia Dios de esta manera, va a mostrar que su Dios no es como el de ellos, que su Dios no es cualquier Dios, que su Dios es otra cosa. ¿Okay? Es un Dios santo. Bueno, entonces eso significa santo. Pero la pregunta es, ¿cómo podían ser santos los israelitas en aquel tiempo para poder entrar al tabernáculo, la presencia de Dios? Bueno, primero hay que establecer una verdad. Ningún ser humano es santo. Por sí mismo, ningún ser humano es santo, es decir, ni puro, ni verdadero, ni bueno, ni perfecto, ni moral, ni espiritualmente, sino que todos somos pecadores. No hay un ser humano que sea perfecto. Por eso, Dios proveyó un sistema en aquel entonces de sacrificios como un medio o como una forma de expiación para entonces pagar su culpa, su pecado, y de esa manera se pudieran acercar a Dios. Y básicamente estos sacrificios están en el libro de Levítico. Y los podemos catalogar en dos tipos de sacrificios: los externos y los internos. Los externos, vamos a ver en Levítico cómo Dios va a instituir un sistema de sacrificios rituales, es decir, es algo externo a ellos, es un ritual. Y de eso vamos a hablar del capítulo 1 al capítulo número 7 de Levítico. Pero también hay un paralelo en el libro de Levítico, en donde también va a haber unas fiestas rituales, también son fiestas externas, que son básicamente 7 fiestas que Dios instituyó para que el pueblo recordara quién es Dios y quiénes son ellos a la luz de quién es Dios. Entonces son los sacrificios rituales y las fiestas rituales. Y las fiestas las vamos a ver en el capítulo 23 al 25 de Levítico. Pero también hay otra manera en que podían ser santos el pueblo de Israel, a través del sistema del sacerdocio. Así que tenían que escoger sacerdotes, consagrarlos.
Y esa consagración o ese ritual para que fueran apartados para servir a Dios está escrito en el capítulo 8 al 10 de Levítico. Pero también tenían que tener ciertos requisitos, no cualquiera podía entrar a ser sacerdote. Y de eso habla el paralelo en Levítico en el capítulo 21 al 22 de Levítico. Ahí lo vamos a estar estudiando. La tercera forma en cómo podían ser santos era a través de la pureza externa ritual. Y de eso habla el capítulo 11 al 15. Así que vamos a estar viendo un chorro de sacrificios para que de esa manera fueran limpiados ritualmente. Vamos a explicarlo en su momento. Pero ojo, no solamente todo se quedaba en lo externo, en la purificación ritual externa, sino que también tenía que haber una purificación interna. Y eso habla el capítulo 18 al 20, la pureza moral de cada persona del pueblo y la pureza moral de los sacerdotes y de Moisés que entraban al tabernáculo de reunión. Mientras la impureza los llevaba a apartarse de Dios y a la muerte, la pureza los llevaba a la presencia de Dios y a la vida. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 18 al 20. Y una cosa bien importante del libro de Levítico, todo esto está amarrado en un día muy especial del que habla Levítico, llamado el día de la expiación. ¿Lo has escuchado alguna vez? El día de la expiación es un día en el cual se presentaba una ofrenda, en el que se presentaban 2 machos cabríos, uno para ser muerto y uno para ser liberado al desierto. Y esto era importante para el perdón del pecado del pueblo una vez al año. Así que era indispensable y era fundamental. Y de eso habla Levítico 16 al 17. Así que aquí abarcamos todas las porciones de Levítico, pero falta una. Del capítulo 26 al 27 son los últimos 2 libros de Levítico. Y estos terminan hablando de cómo Moisés llama al pueblo a la fidelidad al pacto. Si lo hacen, van a recibir sus bendiciones, es decir, paz y abundancia en la tierra prometida, a la cual Dios los prometió llevarles. Pero si se portan rebeldes y son infieles al pacto, desobedientes, habrá un desastre en la tierra prometida que terminará al final con el exilio de la tierra prometida. Ahora, no es por agüitarles todo esto que les estoy diciendo, pero tristemente en la historia, lo que estamos estudiando en Ezequiel, ¿recuerdas? Los miércoles. Resulta que el pueblo sí pecó, resulta que el pueblo sí fue infiel y al final terminaron siendo exiliados de la tierra prometida. Los babilonios los llevaron cautivos, a todos los del reino del sur, y los asirios a los del norte. Y todos terminaron exiliados. Pero bueno, eso no lo vamos a ver en esta ocasión. Ahora, un dato bien importante, familia, que a mí me voló así la cabeza, ¿no? Te lo voy a decir. Estás leyendo ahí Levítico 1:1. Dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. En ese momento Moisés no podía acercarse al tabernáculo. ¿Estás de acuerdo? Ahí lo dice. Moisés estaba afuera y Dios le llamó desde el tabernáculo. Y le dio toda esta serie de sacrificios y ese sistema de purificaciones para que entonces pudieran entrar. Pero ahora, te decía que los libros de la ley son secuenciales. Después de Levítico comienza Números. Y en Números, capítulo número 1, verso número 1, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, chécate, en el tabernáculo de reunión. Esta palabra en es una preposición que en el español es muy X, pero en la Biblia no es X, es muy importante, porque la palabra en significa dentro. ¿Qué me hace referencia a esto? Que Levítico funcionó y que después de que les dio este sistema de purificación, ese sistema ritual de sacrificios, entonces ellos pudieron entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo para que ellos pudieran tener una relación con el Dios que los había rescatado de Egipto. Ahora ya podían tener una relación con Él a través de esta solución temporal al menos. Y digo temporal porque en Hebreos vamos a llegar al punto de ver que esto de los sacrificios nunca quitó realmente el sacrificio, nunca quitó realmente el pecado del corazón del pueblo. Solamente proveía una solución temporal, una solución
en ese momento para la llegada del Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, Él realizó el sacrificio único y completo para que ya no se necesitaran otros sacrificios, sino que su sacrificio sería el único a través del cual todos los que creen en Jesús puedan acercarse a la presencia de Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante en nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, pues bueno, hemos estudiado el verso número 1 hasta ahorita. Y el día de hoy solamente la intención es que tengamos una introducción. Entonces, solamente vamos a ver esta introducción de este libro. Pero hay varias cosas que podemos meditar en lo personal. Creo que de las cosas que podemos meditar el día de hoy para llevarnos a casita es una pregunta que quiero hacerte. Ok, la santidad y todo este asunto habla en el Antiguo Testamento, estamos estudiando Levítico, pero la pregunta es, ¿la santidad es importante para mí el día de hoy? ¿Verdad? La respuesta es claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es santo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No son dioses distintos, es el mismo Dios y Él sigue siendo santo. Cualquier cosa pecaminosa o impura, si se acerca a su presencia, moriría, se consumiría en su santidad. Ninguna cosa impura, ni inmunda, ni pecaminosa se puede acercar a Dios. Entonces a mí me llama la atención eso porque muchas personas piensan el día de hoy que uno se puede acercar a Dios así nada más, pero no es así nada más. De hecho, Juan 3:16, ese versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Chéquate bien lo que dice ese versículo, porque lo que dice ese versículo no dice, de tal manera amó Dios al mundo que les ha dado vida eterna. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para ser el cordero del sacrificio, para que a través de su muerte, pagando nuestros pecados en su cuerpo, entonces pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Es muy diferente. Por eso nosotros no decimos o no predicamos, hey, Dios te ama y si te acercas a Él te va a dar vida eterna. No, no es tan sencillo. Dios te ama, pero porque Dios te ama, murió por tus pecados. La forma en cómo te puedes acercar es debido a que Jesús pagó tu impureza, pagó tu pecado, pagó tu inmundicia en tu corazón, moral y espiritual y física, toda esa impureza que nos impedía, porque ¿sabes qué? El pecado nos aleja de Dios, definitivamente. Nadie que viva en pecado, nadie cuya condición natural sea de pecado, es decir, que practique el pecado, que viva en pecado, que el pecado sea su manera de vivir, nadie se puede acercar a Dios. Necesitamos a un cordero, a un sacrificio que pague esa culpa, y ese cordero es Jesús. Por eso te quiero decir lo siguiente. Este día te quiero hacer una invitación. Mi invitación es, ¿sabes? Si tú no te has acercado al Señor, sabes que estás viviendo una vida mala en contra de Dios, que la manera en que has vivido ha sido una manera rebelde, en pecado, haciendo lo malo, y estás lleno de culpa, estás lleno de incertidumbre que va a pasar contigo, sabes que mereces el juicio de Dios, sabes la buena noticia del Evangelio, dice que Cristo pagó por tus pecados. Cristo murió por tus pecados para que te puedas entonces acercar a Él, si crees en Él. Pero para ti es gratis, pero no fue sin costo. Fue un precio muy alto el que Dios decidió pagar para que tú pudieras acercarte a un Dios santo, la muerte de su Hijo Jesús. Así es que te invito para que tú creas en Jesús, porque es la única forma en la que tú te puedes acercar a Dios. Nadie se puede acercar de otras formas. ¿Ok? Nadie se puede acercar de otras formas. Ahorita lo vamos a hablar de eso. Pero quiero hablarte acerca de este primer punto. Dios dio a Jesús para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice, mas por Él
o sea, más por Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, y también dice ahí, santificación y redención. Es la misma idea. Si no hubiera sido por Jesús, tú y yo jamás pudiéramos haber soñado acercarnos a Dios. Jamás. En Cristo podemos ser santos. En Juan 17, 19 incluso Jesús oraba lo siguiente: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es la misma idea. En Efesios 5, 25 y 26, lo vimos en Efesios, pero decía Pablo a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando estudiamos Levítico apenas dijimos que el marido debe amar a su esposa y la debe de santificar leyéndole la Biblia, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, a ti y a mí que hemos creído en Jesús, nos hizo santos para que pudiéramos entrar a la presencia de un Dios santo. En Hebreos 13:12 dice, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La única manera en cómo pudo haber sido santificada la humanidad el día de hoy, no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad, es a través del Cordero de Dios, es Jesús. Para santificarnos, Él derramó su sangre, Él es el sacrificio, y derramó su sangre como lo decía el libro de la ley. Así que Jesús vino a cumplir las exigencias de un Dios santo. La exigencia de que el pecado debía ser juzgado y castigado, y Él la recibió en su mismo cuerpo, para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 8 al 10 dice, Hebreos 10, 8 al 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Tú crees que a Dios le agradaba tanta muerte de sacrificios de el becerro y la cabra y la oveja y todo eso? Realmente no. ¿Por qué? Porque eso no transformó el corazón del pueblo. No era algo que a Dios le satisfacía por completo. Lo hacía de manera simbólica y temporal, para que este pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios en aquella época, pero no solucionaba el problema de raíz, porque no quitaba el pecado del corazón del pueblo de Israel. Y en la historia así sucedió. Israel siempre pecó, siempre. Nunca se arrepintió realmente. Hablando de manera general, ¿ok? No de manera particular, porque hubieron hombres justos y santos, como David, como Job, etcétera, ¿verdad? Como Lot, etcétera. Pero en general el pueblo de Israel no se arrepintió. Necesitaban un redentor. Necesitaban un sacrificio que fuera más poderoso y capaz de limpiar sus corazones. Y ese sacrificio era el sacrificio del Mesías, de Jesucristo. Así que lo que dice aquí este versículo de Hebreos es, a Dios ni le agradaron de los sacrificios, porque el pueblo seguía pecando. Pero dice aquí, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esta sección está hablando el Mesías, diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Chécate lo que dice, hecha una vez para siempre. ¿Qué está diciendo? Que el montón de sacrificios que vemos en Levítico nunca solucionaron el problema. Pero el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese fue suficiente y poderoso para una vez, con una vez hecho, haber resuelto el problema de raíz. Así que Jesucristo es la solución. Esa es la solución. Entonces mi invitación, querida familia, otra vez tomando este punto es, hey, si tú sabes que mereces el castigo de Dios, que eres pecador,
que no sabes que ni siquiera te puedes acercar a Dios, no ves que Dios te conteste, pareciera que Dios te ha dado la espalda. Aquí está la solución, es Cristo. Necesitas depositar tu fe en Jesús, y si tú depositas tu fe en Jesús, tu pecado es perdonado y pagado. Pero es una decisión personal que tienes que tomar el día de hoy. Y te decía, porque no hay otra forma, no hay otra forma. ¿Sabes? Jesús mismo lo decía en Juan capítulo número 6. Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. No es la religión, no es un sistema de filosofías, no es una serie de cosas que tienes que hacer. No, es una persona, es creer en Jesucristo. Y de esa forma tú y yo formamos parte del pueblo de Dios y podemos acercarnos al Señor. Te voy a leer varios versículos que hablan de que esto, chécate, esto de ser santos, querida familia, no es algo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas. No es que un día tú te despiertes en la mañana y puedas decir, ok, bueno, ya entendí que Dios es santo, entonces voy a ser santo a partir del día de hoy. ¿Sabes? Eso no es posible. Es una obra de Dios. Ahorita ya lo hemos leído en los versículos anteriores. Es Dios el que nos hace santos, pero para que quede más claro, vamos a leerlo en Levítico capítulo 20, verso 8. Dice, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Punto. Yo, Jehová, que os santifico. Es Dios el único que puede hacerte santo. Tú no puedes hacerte santo por ti mismo, con ningún tipo de esfuerzo, ni de mérito, ni de religión, ni de sistema. Es Dios el único que puede hacer esa obra milagrosa en tu corazón. Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, de Él está hablando, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? Que nadie puede formar parte de la familia de Dios y acercarse a Dios por méritos propios, por esfuerzos humanos, por recursos humanos, por tus fuerzas, por tu determinación, por tus ganas. Nada de eso te puede hacer santo. Dice aquí, no es por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué significan estas tres cosas? Ni de voluntad de sangre significa que no es porque tus papás sean cristianos, o porque tu familia sea cristiana, o incluso porque tu papá sea pastor. Eso no te hace santo, no te hace un hijo de Dios. También dice aquí, ni de voluntad de carne, significa, no es por tus esfuerzos, méritos de determinación o decisión personal que puedes decir, hoy voy a ser santo. No es así. Y también dice aquí, tampoco es por voluntad de varón. Es decir, no hay ser humano en el planeta Tierra que tenga el poder o autoridad para decir, ahora tú, sé santo. Eso no existe. No hay ningún hombre en el mundo, llámese como se llame o tenga el título que tenga, no hay ningún hombre con la autoridad para decir quién es santo y quién no es santo. Porque esa autoridad solamente la tiene Dios, solamente la tiene Jesús y nada más. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que no hay forma de ser santos por nuestras fuerzas. En Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todos estos versículos que te estoy leyendo hablan de lo mismo. Hay una sola manera en que puedes ser santo, purificado y limpiado para que te puedas acercar a Dios. ¿Cuál es? Creyendo en Jesús. Creyendo en tu corazón en Jesús. Por eso Romanos 10, 9 y 10 dice, ¿no?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente necesitas creerlo en tu corazón y reconocerlo con tu boca públicamente. Es lo único que te puede hacer santo. Por eso mi invitación es esa: cree en Jesús y hoy reconoce a Jesús como el Señor, como tu Señor y Salvador. Cree que Él murió por tus pecados, cargando tu impureza para que ahora puedas acercarte a Dios, y que no hay otra manera de hacerlo. No es por obras, ¿verdad? Por eso quiero hacer esta invitación. Si el día de hoy tú quieres eso, tú anhelas eso, decide hoy, ahí en tu corazón, y dile: Señor, ahora yo quiero creer en ti. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de no ser santo, de vivir una vida que ofende a Dios, llena de impurezas, de maldad, de muerte, todo eso. Y pídele perdón al Señor y cree en Jesús y Él te va a hacer santo. ¿Okay? Y es un regalo de Dios. Es un regalo al creer en Jesús. Ahora, un punto importante: ¿por qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué es necesario para mí, que no soy creyente? ¿Por qué es importante? Porque en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito para poder tener vida eterna, para poder estar en el lugar donde Dios habita. Y si no eres santo, es decir, si no crees en Jesús, no vas a poder entrar a la presencia de Dios. Hay muchas personas que piensan lo contrario, porque no conocen la palabra. Y dicen: pues ahí cuando me muera, ahí pues veo, ahí platico con Dios, ¿no? Para que me dé chance, o de alguna manera eso, ¿no? Ahí le voy a mostrar mi lista de buenas obras que he hecho, a ver si me alcanzan pues para entrar a ese lugar. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Aquí dice que si no crees en Jesús y no eres santo, no verás a Dios. No va a haber ni un momento, ni un instante en el que tú puedas entrar a su presencia cuando partamos de este mundo. Es más, ni siquiera en este mundo podrías tener un momento de acercarte a Dios. Por eso yo en verdad te invito que creas en Jesús. Porque ¿qué diferencia es, verdad, familia? ¿Hay alguien de aquí que ha creído en Jesús? ¿Sí o no que sabemos que un día nos va a recibir porque nos ha hecho santos, verdad? Pero el día de hoy, ¿qué tal? Él se ha revelado en nuestras vidas, lo hemos visto con nuestros ojos, o sea, es increíble. Obviamente no estoy diciendo que literal necesariamente, pero con los ojos de la fe, y hemos visto cómo Él obra de una manera poderosísima en nuestras vidas, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo ahí está a nuestro lado, nos escucha, nos acompaña, nos habla, nos contesta, nos dirige, nos fortalece, nos sana, nos levanta, nos da vigor. ¿Cuántas cosas no ha hecho para que nos demos cuenta? Yo estoy contigo. Qué hermoso es estar con el Señor en la presencia de Dios el día de hoy. Por eso yo quiero invitar a aquellos que no lo han hecho, para que te des cuenta que hay una gran diferencia, no solamente por la vida eterna que nos espera después de la muerte, sino porque el día de hoy ya puedes tener una relación con Jesús. Así es que te invito para que tomes esa decisión ya. ¿Qué tienes que hacer entonces? Cree en Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Ahora, quiero hablar específicamente a la familia Semillosa de Xochimilco. ¿Cómo está la familia Semillosa de Xochimilco? Ok, si están despiertos. Ok. Quiero hablar ahora aquí como comunidad. Si hemos creído en Jesús, tengo una buena noticia. Ya somos santos. No es una obra que tú y yo hayamos hecho. Es una obra que Dios hizo cuando creíste en Jesús. Te hizo santo, sellado, apartado del pecado para que ahora puedas acercarte a Dios, vivir para Dios, dedicarte completamente a su servicio todos los días de tu vida y para siempre. Eso significa la santidad. ¿Y sabes qué? En este libro de Levítico nos va a enseñar y a animar para que vivamos de acuerdo a esa naturaleza que ya tenemos. Ya somos santos, pero Dios quiere que vivamos de acuerdo a esa naturaleza, siendo santos. ¿Por qué? Porque aunque ya somos santos, aún vivimos en un cuerpo pecaminoso, que tiene pecado.
Nuestro corazón ya ha sido purificado, pero nuestra esencia, nuestra naturaleza, ya tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos un cuerpo pecaminoso, carnal, vendido al pecado. Pablo lo decía, ¿verdad? Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque ya más bien parece cuerpo de muerte, pero bueno, es otra cosa. Pero, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay corrupción en él. Todo el tiempo mi mente quiere obedecer a Dios, mi espíritu quiere obedecer a Dios, pero mi carne me lleva al mal, me lleva al pecado. Por eso es necesario que tú y yo entendamos Levítico. Porque Dios nos quiere que vivamos de acuerdo a lo que ya somos y que entendamos, ya no somos los mismos, somos santos, somos apartados. Y eso involucra vivir para Él involucra todas las áreas de nuestra vida, familia. Todas sus áreas. El área de la pureza, el área económica, el área social, el área moral, el área espiritual. Todas las áreas que te puedes imaginar en tu corazón. Todas deben estar dedicadas a tu Dios. Porque eres santo. Es que lo vamos a ir estudiando en las siguientes semanas, pero para ir meditándolo. ¿Ok? Ahora, exacto, ya no quiere Dios que vivamos en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue lo que hizo que cuando no conocíamos a Cristo, nos hayamos alejado de Él y no podíamos entrar a su presencia. Y Él pagó eso, ¿ok? El día de hoy tenemos una relación con Él, pero el pecado que habita en nuestra carne todavía no es que pueda romper nuestra relación eterna con Él, pero sí puede romper nuestra comunión con Él. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, no perdemos la salvación, pero sí perdemos la comunión que tenemos con nuestro Dios que ya nos hizo santos. Entonces, qué importante es mantener la comunión y por eso es importante ser santos, vivir en esa santidad que Dios nos ha llamado. Déjame leerte unos versículos finales. 2 Corintios capítulo 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es santidad. Ya no vivir para ti, para tus deseos, para tus sueños, para tus metas, para tus propósitos, para tus gustos, para tu satisfacción, para tus ideas, para tus ideales. Nada de eso. Se acabó. Murió. Ese yo murió. Ahora santidad significa vivir para aquel que murió y resucitó por mí en todos los sentidos. Pensar para Cristo, ver para Cristo, comer para Cristo, tocar para Cristo, caminar para Cristo, vivir para Cristo, de la manera en cómo nos ha enseñado. Toda mi vida debe estar dedicada de corazón para mi Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el libro de Levítico. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo debemos vestirnos cada día? Pues como lo que somos, el nuevo hombre, santo, puro, bondadoso, lleno de justicia, de verdad, de vida, etcétera. Lo vamos a ir viendo, pero de eso habla. Lucas 1:68 al 75 dice, esas son palabras, me parece que son de Zacarías, pero dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Es algo que me encantó porque dice aquí que fue gracias a Jesús, ¿verdad? Él fue el que nos redimió de nuestros enemigos para ahora vivir en santidad y justicia en su presencia. Estamos en su presencia todos nuestros días. ¡Qué maravilloso es eso!
Si yo quiero tener comunión con Jesús todos mis días, debo de permanecer en santidad. Ahora también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 21. Primera de Pedro 1, 13 al 21 dice: por tanto, cíñete los lomos de tu entendimiento, ¿vale? O sea, entiende, es lo que estoy diciendo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo Pedro a la iglesia. Le está diciendo, ¿saben? En el Antiguo Testamento Dios quería que su pueblo de Israel fuera santo, pero ¿qué crees? La iglesia tiene un estándar más alto. ¿Sí sabías eso, verdad? Que el Nuevo Testamento no es bajar el estándar, ¿verdad? Está subiendo el estándar. Porque Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y aquí está diciendo, sé santo como tu Padre. Está diciendo, Dios te lleva al punto de querer no ser mejor. Esos son, ahora sí que son solamente bonitas frases de WhatsApp. Pero no es lo que enseña la Biblia, querida familia. La Biblia no viene a enseñarte a ser una mejor persona. La Biblia te quiere moldear para que seas santo, que es completamente diferente. Y aquí dice Pedro, sé santo porque tienes un Dios que es santo, es tu Dios. Por eso tú, sé santo. ¿Cómo? Ahí dice, primero, empieza a entender con tu corazón la palabra de Dios. También dice ahí, sé sobrio, es decir, sobrio significa con dominio propio el día de hoy. Domina tus instintos, tus deseos. Somételos a la voluntad de Dios. También dice ahí, espera en la gracia que se os traerá cuando se manifieste Jesús. Que está diciendo, puedes ser santo esperando a Dios, porque sabes que va a venir, y como sabes que va a venir, entonces puedes ser santo y prepararte para su llegada. También dice ahí, no conformándote a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Ya no te amoldes a esos deseos pecaminosos, ahora amóldate a tu Dios que es santo. También dice aquí, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, temor de Dios, todo el tiempo de tu peregrinación, o sea, toda tu vida. Y dice aquí, no olvides que fuiste rescatado no con oro ni con plata, ¿no? Sino fuiste comprado y redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A gran precio fuiste rescatado. Y una cosa más, dice, sed santos en toda tu manera de vivir, en toda. Así es que, querida familia, no es que quiera agotarte la fiesta, pero hasta aquí se acabó la fiesta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas santo en toda tu manera de vivir, en todas esas áreas cuestionables, complicadas, que no se dejan, ¿verdad? Que no queremos nosotros, más bien dicho, ¿verdad? En esas áreas, a través del Levítico, vamos a aprender a vivir en santidad, en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios, Dios nos va a limpiar y purificar. ¿Ok? Entonces, escucha, recibe, deja que Dios cambie tu corazón. Y una cosa más, la santificación, aunque ya somos santos, Dios sigue purificándonos el día de hoy. Es un proceso llamado santificación y es para todo creyente, ¿verdad? Ya hemos creído en Jesús, ya somos salvos, entramos en este proceso de santificación, pero ojo, es una obra que continúa haciendo Dios, pero muy importante.
pero le permite al hombre participar de esta obra de santificación. O sea, no es una transformación pasiva en la cual tú te sientas, aquí ando Dios, pues aquí mira, aquí andamos, pues tú, ¿no? Tú, aquí te espero a que me transformes, ¿va? No, sino que Él dice en varios pasajes, y solamente por mencionarte uno, 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo? Hey, Dios lo va a hacer, pero también en conjunto contigo. Si tú caminas hacia la santidad, Dios va a hacer esa obra milagrosa que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. Así que no es pasivo. Tú y yo participamos en esta obra de santificación. Así es que, ¿estás listo para el estudio de Levítico? ¿Damos gracias? Señor, te damos muchas gracias porque nos has hablado hoy en tu palabra. Gracias por comenzar a hablarnos acerca de este tema tan importante en Levítico, que es algo que ya conocemos. Pero te pedimos que ahora no sea como antes. Ten la misericordia de que podamos vivir en santidad, Señor. Te lo rogamos, Señor, como tu iglesia, para que te podamos representar correctamente, Señor.